música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa. Así suenan en el Área 107. Pues les tengo un invitado especial, ya está aquí vía telefónica, nos acompaña, está, si no estoy mal, desde España, este artista colombiano, Leonardo Gómez Hattin, quien tiene su proyecto musical con su seudónimo de Alekuma. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días aquí para Colombia y buenas tardes en España. Buenas tardes acá, buenos días por allá. Un abrazo muy grande a la audiencia de la U y estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes. No, nosotros más felices de conocer todo lo que estás haciendo también, todavía trabajando en la música. Leo, estás con este nuevo proyecto, traes una nueva canción, una versión pues electrónica de un clásico del bullerengue, pero antes de hablar de eso, de pronto Leo, para quienes están por ahí acompañándonos y no saben de ti, pues contemos un poquito de Alekuma, cómo empezó ese proyecto, cómo estás en esa trayectoria musical en Colombia y fuera de ella. Bien, pues Alekuma fue fundado en el año 2001 y en el año 2002 sacamos nuestro primer álbum que llamó Alekuma Cantadoras, un álbum que fue disruptivo en el sentido de que 4 voces tradicionales fueron acompañadas por un formato completamente diferente, era acompañado por un piano, por un contrabajo y por percusión. Este álbum fue muy bien recibido por la crítica, tuvo un disco de oro en el 2004. Sí, señor. En general es uno de los proyectos y productos musicales de los en mi vida. Es un álbum al que le tengo especial cariño. La agrupación fue evolucionando, después en 2005 sacamos un álbum al lado del ayer, sino Pablo Flores. En el año 2012 hicimos una obra de teatro musical que yo escribí que se llamó María Varilla y Alekuma fue la base musical de esa obra de teatro. En 2014 comencé un proyecto en Bélgica, fue mi primer proyecto en Europa, donde reunía músicos conos y músicos africanos, entre estos la leyenda de la guitarra Dizzy Manyeku. Ese proyecto se llamó De Palenque a Matongué y era un proyecto que estaba conformado por 5 músicos del Congo y 4 músicos colombianos. Ese proyecto estuvo prácticamente girando en Europa hasta el año 2020, que fue el año en que llegó la pandemia y todo se cerró, se cerraron los escenarios, se cerraron todas las posibilidades de conciertos y en ese momento de ensimismamiento yo ya venía haciendo algunas colaboraciones con músicos electrónicos, y con algunos músicos y DJs de música electrónica y claro, en ese, digamos, en esas pocas posibilidades que teníamos de hacer música en los escenarios, el home studio y el espacio íntimo se convirtió en un recurso para seguir vivo musicalmente y después de los 2 años o año y punta que duró el enclaustramiento, ya habíamos consolidado prácticamente una carrera en la música electrónica, tanto con este proyecto que es mi proyecto personal que se llama Alekuma y como el proyecto que tengo al lado de mi esposa que se llama Cumbiáfrica, que ha sido un proyecto que ha sido también muy bien recibido en la escena de la música electrónica en Europa. Entonces, a raíz de eso, casi que, como me dicen que es Alekuma, yo diría que es un camaleón que ha ido cambiando de colores, que ha ido transformándose y que ahora está en este nuevo ropaje de la música electrónica. Bueno, Leo, ¿por qué estás conectado? ¿Por qué Alekuma, tu proyecto, está conectado con la música tradicional? Además que traes una versión electrónica, ¿por qué estás conectado? ¿Cómo conectas tú con estos sonidos ancestrales de Colombia? No, digamos, yo desde que me empecé a formar como músico, yo siempre estuve ligado a mi formación con la música tradicional. Yo estudié en la Academia Luisa Calvo de Bogotá, una academia que estaba dedicada básicamente a la formación sobre ritmos tradicionales, no solo de música andina, que es como se conoce usualmente, pues además de ser un centro bogotano y tener grandes músicos de la música andina colombiana, y de estar dedicado al gran maestro Luisa Calvo, pues por supuesto que había también una iniciación sobre la música andina colombiana, pero allí también conocí grandes músicos del Caribe
y grandes músicos de Leticia y músicos del Pacífico, y creo que en ese momento, desde el momento de mi formación, yo me di cuenta de que la ruta, el camino, la opción que iba a tomar yo como artista y como vehículo de comunicación iba a ser la música tradicional colombiana. Ay, cómo se riega. Ay, qué bonita. Bueno, Leo, pues ¿cómo llega esta historia de esta canción? ¿Cómo decides hacer esta versión electrónica de La Verdolaga? Un clásico del bullerengue, de la mano también de Totó la Momposina, que la popularizó en su música. Y bueno, ¿cómo llega esta idea de hacer esta versión electrónica de Alecumá? Bien, pues yo había escuchado hace muchos años desde una versión que hizo Estefanía Caicedo, sí. Y esta canción era una canción que era muy difundida entre las cantaoras en los festivales de bullerengue y todo. Y hace poco me reuní con dos productores de música electrónica amigos, Simón Fava e Iván Bach, el uno alemán y el otro italiano. Estábamos en el estudio de Frankfurt de Simón. Y entonces empezamos a plantearnos qué canción le iría muy bien hacer una nueva versión. Y la verdad lo propuse por una cuestión coyuntural. En este momento la canción se estaba haciendo viral en Instagram, en TikTok, sí. Con muchas canciones que eran, muchos reels que eran dedicados a hacer deporte o a hacer ejercicio físico, boxeo. Curiosamente encuentra uno mucho ese tipo de reels, y sabemos pues que la música electrónica es una música que acompaña mucho esa cultura del entrenamiento, la cultura fitness. Curiosamente los gimnasios se están convirtiendo en un vehículo de difusión de la música. De los artistas, claro, no lo había pensado así. Sí. Claro que entonces, la verdad, pues además de que ya yo he hecho muchas versiones de varios bullerengues y versiones de tamboras del Río Magdalena y de todo esto, creo que un poco esa fue la motivación que nos llevó a inclinarnos esta vez por La Verdolaga. Muchas personas, Leo, cantamos La Verdolaga, algunos la hemos bailado, la hemos gozado, pero no sabemos de qué trata esta canción en sí, no entendemos muy bien. Nos gustaría, o me gustaría a mí que hicieras como esa aclaración de qué es La Verdolaga. Bueno, la verdolaga es una planta medicinal que crece en la costa caribe colombiana. Bueno, me imagino que en muchas regiones, pero sí. En la costa es muy usada, sobre todo a veces para alimentar a los animales, alimentar incluso a las pequeñas mascotas. Yo conocí una cantadora que tenía una icotea, era una tortuguita, y ella nos decía, yo no tenía cómo alimentarla, y finalmente la llevaba al matorral de La Verdolaga y ella se alimentaba así. Entonces creo que es digamos básicamente una planta medicinal, y se han hecho muchos estudios alrededor de los beneficios y las virtudes de La Verdolaga. Pero yo creo que es sobre todo, digamos, algo que está muy a la mano, y como las grandes joyas de la cultura y la tradición a veces están tan cerca que uno no encuentra el valor y la magnitud ni las virtudes de las cosas que están allí. Entonces yo creo que en el fondo eso se convierte como en una metáfora de lo que es esta canción, ¿no? Uh-huh. Como una pequeña joya curativa, medicinal, casi que de la cultura y de la magia y de la curandería popular, y que es de una riqueza altísima, y a veces por tenerla tan cerca, por tenerla por el suelo, la descartamos, la desechamos. Entonces yo creo que en el fondo se ha convertido un poco en la metáfora de lo que ha significado esta canción para nosotros. Es como una forma de darle la importancia a algo que a veces pasa desapercibido para todo el mundo. Pues Leo, hablemos también de esos sonidos, porque no solo la parte electrónica, yo escucho por ahí cierto gaita, creo que le pones el sello de Alecumá a esta canción. Hablemos de esos sonidos y cómo le pones tu sello personal a esta versión electrónica de La Verdolaga.
Sí, yo creo que hay una cosa bien curiosa en la música electrónica y es que como es una música, digamos, generada por computadores, por sintetizadores, Sí. por circuitos, por algoritmos, por todo este tipo de cosas, yo siento que a veces una de las formas de aterrizarla, de arraigarla, de enraizarla a la tierra es básicamente encontrar sonidos que finalmente estén muy vinculados con lo étnico, con la tradición, con lo ancestral. Entonces, se termina generando como una contraposición entre esos sonidos electrónicos y sonidos tan rasgados y tan ancestrales como la gaita, como los cantos. Yo creo que a pesar de que yo he itinerado por diferentes formatos, desde cosas que a veces suenan un poco como jazz o como música contemporánea o como música champetúa, siempre la voz, el canto, lo hemos tratado de conservar muy cercano a la manera tradicional, a como lo hace una cantadora, como lo hacen las comunidades raizales. Entonces, creo que es eso, es siempre como una contraposición. A mí me gusta a veces jugar de una manera, si se quiere, hasta como dramatúrgica, de cómo contar una historia de la manera más inesperada, ¿no? Entonces, esta canción tan ancestral, ¿por qué no contarla de una manera electrónica, clubby, pero obviamente desde también elementos que no se desligan del todo a esa versión original? Pues me imagino que esto será un punto de partida para algo que tienes planeado. Yo quiero saber qué tienes por ahí en mente para este 2024, lo que nos queda ya, porque vamos ya 6 meses súper rápido. ¿Qué planes vienen para Leo y para Alekuma? ¿Qué nos queda ahí por tener en cuenta en esas metas que tienes propuestas para este 2024? No, finalmente, digamos como que a veces las metas uno no se las propone, sino que le van apareciendo sí. de improviso enfrente de la cara. Así. Hay una cosa increíble y es que pues obviamente el verano acá en Europa es una temporada muy ligada a este tipo de músicas, de música y de sonidos y muy ligado a cómo la gente en el verano finalmente en Europa se transforma, ¿no? Es un espacio para dedicarse a sí mismo, a descansar, a relajarse, a rumbear si se quiere. Entonces eso ha generado que prácticamente las últimas semanas estemos haciendo una serie de lanzamientos increíbles. O sea, estamos casi que lanzando una canción semanal. Una semana antes de la verdolaga lanzamos una versión de Apilar Larro, que es también un bullerengue tradicional, una chalupa. Después vino la verdolaga y después de la verdolaga ya se lanzó una nueva canción que se llama La Pluma, que es una tambora también inspirada en la música del río Magdalena, y más adelante viene una canción que sí es inédita, que se llama La Fiesta, y más adelante viene Camisola, que es también basada en una canción de gaita esta vez. Entonces ¿viene disco entonces? Estamos haciendo casi que una canción casi semanal, casi cada 2 semanas estamos haciendo un estreno. Ajá. Pero en medio de tantas versiones de música electrónica nos quisimos como dar otra vez la oportunidad de recordar los inicios de Alekuma. Y el viernes pasado hicimos el lanzamiento de un álbum de solo tambores tradicionales, un álbum que se llama justamente Puro Tambor. Y quisimos, para empezar a diferenciar un poco los proyectos, porque ya Alekuma se estaba tomando el camino un poco de la música electrónica, y ya los algoritmos de Spotify y de las plataformas digitales ya casi que nos llevaban siempre era a un público dedicado a la música electrónica. Entonces quisimos armar un proyecto paralelo que se llama Alekuma Cantaoras, o sea que prácticamente tiene el mismo nombre de ese álbum lanzado en el año 2002. Y hicimos 11 versiones de canciones tradicionales colombinas, prácticamente acompañadas por tambores y voces. Entonces ese álbum se llama Puro Tambor, para los nostálgicos del sonido de Alekuma, del sonido inicial con el que fue fundado Alekuma hace 22 años, 23 años, van a encontrar en ese álbum un álbum muy ligado a la tradición.
Bueno, pues qué chévere, Leo, que tengas esta oportunidad de conectar con tu público, tanto para los que nos gusta lo más tradicional, también para los que nos encanta la música electrónica, pues ahí hay para todo gusto, diría yo. Y bueno, qué chévere que tengas este proyecto. También esperamos que te vaya maravillosamente con estas versiones electrónicas. ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿En qué plataformas está? ¿Dónde está la música para que la gente conecte también con este proyecto de Alecuma y estos sonidos? Bien, bueno, para cerrar un poco tu comentario, hay un refrán acá en España que me encanta, que dice: para gustos, colores. Entonces eso está muy bien, para los gustos de las diferentes músicas, ahí tienen diferentes colores para escoger. Alecuma nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en las otras plataformas como Alecuma DJ, que es el proyecto de música electrónica, y en el proyecto de música tradicional nos encuentra como Alecuma Cantaoras, tal como suena, solo que Alecuma se escribe con K, Alecuma con K, y Cantaoras lo escribimos sin D, o sea, a la manera como se pronuncia en lengua parenquera la palabra cantaora, cantaora sin D. Alecuma Cantaoras y Alecuma DJ. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Ok. Somos la alternativa.